Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy continuamos con los cismas que ha habido dentro, no de la iglesia, digamos dentro de la cristiandad. Hablamos del conflicto de la iglesia copta y ahora vamos a hablar del cisma más conocido que se llama cisma de Oriente y de Occidente o Gran Cisma, que fue el de 1054. Se le llamó así cisma de Oriente y fue el evento que rompe la unidad de lo que era la iglesia del Imperio Romano, que se basaba en la pentarquía, 5 patriarcas. Divide el cristianismo calcedonio entre la iglesia católica en Occidente y la ortodoxa en el Oriente. Siempre se ha dicho que esto ocurrió en el 1054, es normalmente el año formal del cisma, pero realmente ya desde el 1000 habían problemas. Ya desde el conflicto de los coptos, la iglesia de Occidente y la de Oriente comenzaron a fracturarse. Es un periodo largo. El distanciamiento no se produjo como muchos creen de momento, que dicen que llegó un legado papal y puso sobre el altar una excomunión. No fue así. Esto venía, ya se esperaba que esto sucediese, ya venían problemas. Ahora bien, el problema era teológico, también era un problema político, pero lo peor es que se extiende hasta la actualidad. Incluso el Concilio Vaticano II, a pesar de ser un concilio ecuménico, no pudo unir nuevamente a la iglesia de Oriente y Occidente. Hubo diferencias eclesiásticas, diferencias teológicas entre ese Oriente que era más bien griego y el latino, que fueron los precursores de este gran cisma. ¿Cuáles eran los problemas realmente que se estaban debatiendo y que ya estaban creando roces? Bueno, miren, la procedencia del Espíritu Santo, el filioque. Para la Iglesia Católica Latina, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para la Iglesia Oriental, la ortodoxa, como se conoce hoy en día, procede solo del Padre. El Hijo, ellos dicen que bíblicamente no dice que el Hijo envió el Espíritu Santo. Nosotros entendemos esta iglesia que realmente procede del Padre y del Hijo. Les voy a hacer este pequeño relato. Bueno, María concibe por obra del Espíritu Santo, por tanto procede del Padre. Pero Cristo, cuando está hablando a las multitudes, además de que envió el Espíritu Santo en Pentecostés, pero bueno, esto es algo que ellos, y realmente bíblicamente hay que buscar los detalles. Realmente, María engendra por obra y gracia del Espíritu Santo, por tanto, el Espíritu Santo procede del Padre. Ahí estamos claros todos. Pero Cristo dice, cuando yo me vaya, si yo no me voy, no podré enviarles al Consolador. Esta frase, junto con otras de Cristo, nos hace pensar que Cristo también envía el Espíritu Santo. Cristo no solo conoce el Espíritu Santo, Cristo no solo tiene al Espíritu Santo en él y dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, después lo dice San Pablo, sino que Cristo también tiene la capacidad de enviar al Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo procede también del Hijo porque es Dios. Esto es un conflicto teológico que realmente no afecta a la Trinidad. Realmente no la afecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas en una esencia verdadera. No afecta la Trinidad, pero sí afecta la procedencia del Espíritu Santo. Y este pequeñito detalle comienza a separar a la iglesia latina de la iglesia oriental, o iglesias bizantinas, se le dice. Este es un problema. Pero no era un problema que causase un dolo entre la cristiandad aparentemente. Pero esa procedencia, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? Hoy en día todavía se debate y la ortodoxia sostiene hoy en día que el Espíritu Santo procede del Padre. Y la iglesia latina o romana
dice que procede del Padre y del Hijo. Si preguntan la postura de esta iglesia, procede del Padre y del Hijo. Bien, procede del Padre y del Hijo, porque además en los apócrifos aparece también este envío del Espíritu Santo. Pero es que aún no procediendo del Hijo, al proceder del Padre, que es Dios, el Hijo es Dios, por tanto también podría proceder del Hijo de Dios el Espíritu Santo, no como menor en la escala, sino como un derecho propio del Hijo de Dios, porque su naturaleza divina lo permite. Esto es un pequeño fragmento, esto yo lo explicaré en las catequesis. Ya les he dicho que lo que ahora tomo como una nota en la catequesis lo explicaré mejor. Bien, el segundo tema es si debía usarse pan con levadura o pan ácimo en la Eucaristía. Nos enfrentamos a otro problema. Este problema yo digo que es una tontería. Cristo habló de pan. Yo soy el pan de vida. Olvídese de lo que pasó en la última cena. Bórrelo de su mente. Cristo habla siempre del pan, no habla de qué tipo de pan. Perdón. Y nosotros entendemos que realmente el pan es un alimento y que el vino es un alimento. Pero miren, más allá, en muchos países no hay ni pan ni vino. Y se lo digo con los misioneros que van al África. Incluso en Cuba ha habido momentos en los que ha habido escasez de harina y como ahora, bueno, ¿qué se hace? Las monjitas no tienen con qué hacer la sagrada forma. Bueno, problemas que conocemos. Entonces, si no era pan de harina, no funciona. Nosotros, nuestro patriarcado a este respecto, dice que no le interesa la forma del pan. Y tampoco le interesa la forma de adquisición del vino. Porque a veces hay vinos que son de uva, pero a veces no son fruto de la vid, son frutos de la tierra. Cuando Cristo no dijo, miren, cuando nosotros estamos en el momento eucarístico decimos, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. No hablamos de la harina, no hablamos del elemento, hablamos del pan, porque cuando cayó maná del cielo, al parecer no era harina. De esto les hablaré igual en la catequesis. En mi libro Pan y Cuerpo y Sangre, Pan y Vino, pueden encontrar estos relatos. Cuando decimos, bendito sea Señor Dios del universo por este vino, ahí sí decimos fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, esa era para nosotros bebida de salvación. Estas palabras son, vamos a decir que es como una doxología propia, no de Cristo. Cristo no dijo, bendito seas Padre por este vino fruto de la vid, no. Las palabras de Cristo fueron, coman y beban todos de él porque este es mi cuerpo, y después toman y beban todos de él porque este es mi sangre. Realmente la importancia no la tiene el elemento en sí, o sea, la procedencia del elemento. Porque incluso ya tenemos el problema de la comunión en las dos especies. Hay personas que por un problema de enfermedad, muchos de ustedes lo saben, muchas personas son alérgicas a la harina, pues no pueden alimentarse de pan. Y muchas personas no quieren beber el vino. O sea, aunque es una pequeña dosis, muchas personas, bueno, pues si no se comulga en las dos especies, se comulga solo en una. No, es que Cristo dijo que se comulgara en las dos, o se comulga en las dos o no se comulga en ninguna. A este respecto, el reglamento de este patriarcado, nosotros hacemos el pan así. Yo personalmente lo preparo. Es muy fácil de hacer. Solamente harina. Quiero ver si hago un podcast, un videíto para que puedan ver cómo yo lo preparo. Sencilla y llanamente, harina y agua. No tenemos conflicto en los que le ponen aceite de oliva virgen, una gotita, y quienes le ponen sal, recordando que Cristo es la sal de la vida. No nos interesa si se le pone un poquito de sal y si se le pone un poquitito de aceite virgen, o sea, de oliva virgen. ¿Por qué? Porque el aceite nos recuerda esa unción de lo sagrado, con todo lo que se puede ungir lo sagrado.
Ahora bien, nosotros preparamos el pan ácimo porque podemos hacerlo, porque es muy fácil de preparar y no usamos generalmente las hostias, que son las que ustedes conocen. Deben haberla visto más. Nosotros preparamos el pan ácimo con su forma redonda y entonces después lo llevamos al proceso del horno. Lo preparamos como se preparan los judíos. Entre que está la masa y que nosotros la ponemos no pueden pasar 18 minutos porque si no fermenta. Ya comienza la levadura. Entonces lo hacemos en recordación de la pasión de Cristo, en recordación de que fue en la Pascua. Pero no tenemos una regla sin excepción, porque en la vida no hay regla sin excepción. Se puede utilizar cualquier tipo de pan y cualquier tipo de vino. El vino que nosotros utilizamos debe ser un vino producto de la vid y además debe ser dulce. Pero eso no lo dice en ningún momento en la Biblia, ni sabemos qué vino fue el que tomó Cristo, ni de qué mata salió. Y esto lo hacemos ¿por qué? Porque, señores, las condiciones de un país no están en otra. Y vamos a decir entonces que Cristo no es pan de vida y que no puede vivir en cualquier cacho de pan si Cristo vive donde quiera vivir. Todo el que parta el pan recordando a Cristo, sea pan de centeno, sea pan de lo que sea, y se tome no un vino, se tome hasta un refresco y lo haga recordando lo que Cristo dijo: hagan esto en recordación mía, no se olviden de mí cuando hagan esto. O sea, y también nos acordamos de la comunión espiritual, que se ha ido olvidando. Hoy si las personas no comen, hoy si no tocamos y si no cogemos el sabor de las cosas, es como no comer, es como no estar. Y esto les digo que en los seminarios, por lo general, incluso cuando estoy formando los sacerdotes laicos, o sea, seglares, que no hacen hacen 3 votos, no hacen otro. Cuando incluso en nuestra iglesia, las mujeres, ustedes saben que pueden ser sacerdotes, también cuando las formamos para que sean monjas seglares, igual pueden dar la comunión una vez consagrada. Ahora, yo siempre digo, Cristo vive donde Él quiere vivir. Cuando usted se acuerda de Él, Él está presente. Y por eso es que en otros países no se da la comunión, porque si no hay harina, no hay pan. Se convoca bajo una sola especie. Y Cristo dijo cuerpo y sangre. Entonces se dijo que en la hostia, en la sagrada forma, ya al ser cuerpo contenía sangre. Para nosotros esto no es así. Aquí se comulga en las 2 especies, no en una sola. No en una sola. En las 2. Cuerpo es cuerpo y sangre es sangre. Porque un cuerpo después de muerto usted lo corta y no sangra. Porque la sangre ya se congela, se contrae en los capilares. Bueno, un proceso anatómico. Entonces sangre es sangre y cuerpo es cuerpo. Por eso es que aquí se comulga en las 2 formas y se lleva la sagrada forma relicario. Se lleva esa sagrada forma relicario. Se hace una cruz de vino en esa sagrada forma, en ese pan ácimo, y se pone dentro del relicario. Para nosotros, dentro del expositor, muchos le dicen expositor, donde nosotros ponemos esa sagrada forma para que sea de adoración perpetua. Pero la cuestión es esta segunda que les decía, era que Roma lo hacía ya empezaba la hostia, el pan ácimo, y los ortodoxos pan con levadura. ¿Y cuál debía usarse? ¿Con levadura o pan ácimo en la Eucaristía? Esto fue un problema también que nunca se ha logrado resolver. Seguimos nosotros con las hostias. Nosotros les digo, los occidentales, nuestro patriarcado no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Nuestro patriarcado usted puede comulgar en cualquier iglesia. Cualquier iglesia católica usted puede comulgar. Lo mismo el cachito de pan de los ortodoxos, que lo mismo la sagrada forma de la hostia de la iglesia romana. ¿Por qué? Porque entendemos que donde se recuerde a Cristo, en las especias, ahí está Cristo. Verdadero cuerpo, verdadera carne. Verdadera sangre, verdadera divinidad. La tercera es la reivindicación del obispo de Roma de la jurisdicción universal. Esto ya sí fue como la gota que colmó el vaso. El obispo de Roma
quería ser el primero, el que gobernara la iglesia universal. O sea, todos los patriarcas, esa pentarquía se acababa. Y todos respondían a una máxima autoridad, a una cabeza, al Papa. ¿Con esto qué sucedía? Bueno, Pedro no era el que decidía por los apóstoles. Muchos apóstoles estaban y cada uno decidía. Y aquí esto es democrático. Pero el Papa dijo, no, yo tengo infalibilidad. Cristo dijo, habló de Pedro, que sobre esa piedra edificaría su iglesia. No habló ni de Mateo, ni de María de Magdala, no habló de Juan, no habló de nadie. Habló de Pedro, y el Papa con esa presión comienza su juego geopolítico para hacerse con la iglesia universal. Cosa que hoy en día el Papa continúa, incluso un pontífice tan, vamos a decir supuestamente, tan progresista como lo ha querido hacer ver Francisco, no ha quitado la infalibilidad papal. El Papa sigue siendo infalible. Al Papa no se le puede contradecir. Sin embargo, nada de lo que hace la Iglesia Ortodoxa que son dogmas. O sea, usted, el dogma de la Inmaculada Concepción en Roma, en la Católica Romana, usted no cree en la Inmaculada Concepción y usted está excomulgado, vaya a divinis. En la ortodoxia no se decretan otros dogmas que no sean los del credo. Por tanto, usted es libre de decir si lo creo o no lo creo sin que afecte su postura como cristiano, porque usted no está haciendo una herejía, usted no está blasfemando, usted sencillamente está no compartiendo un pensamiento que vino después y que además no es bíblico. Bien, el cuarto problema era el lugar de la sede de Constantinopla en relación con la pentarquía. Ya eso es un problema político. En el año 1053 se toma la primera medida que conduce como tal a lo que es el cisma formal. Se exige a las iglesias griegas del sur de Italia que se ajusten a las prácticas latinas, bajo amenaza de cierre. Esto fue algo que sorprende, porque le dicen a las iglesias griegas, que fíjense, las personas piensan que en Italia todas las iglesias eran latinas. No, las iglesias del sur de Italia eran griegas, seguían el rito griego, y llega formalmente una carta papal en la que dice que si no sigue haciéndose las cosas a la forma de rito latino, van a cerrar las iglesias. De esto se entera nada más y nada menos que Miguel I Cerulario de Constantinopla, que era un hombre de armas tomar. Ese, como decimos en el argot popular, no comía miedo, no comía miedo ni masticaba susto, ¿no es cierto? Así decimos en muchas regiones de aquí del caribeñas. Es una forma de decir que no comía miedo ni masticaba susto, que quiere decir que era un hombre muy frontal. Y esa frontalidad la lleva a que entonces dice, bueno, van a cerrar las iglesias griegas del sur de Italia, pues yo cierro todas las iglesias latinas de Constantinopla. Esto el Papa lo coge de sorpresa. Dice, se me están virando. Este hombrecillo me está retando. Y ese reto, que fue más bien voluntades, problemas personales, se llevan al problema de la iglesia. Recuerden que a los cristianos lo que más nos ha gustado siempre en la vida es fajarnos, pelear por algo. Siempre tenemos que pelearnos entre una confesión y otra. Cristianos, evangélicos, pentecostales, adventistas, todos estamos siempre peleando. Nos gusta eso. Yo te reprendo y tú me reprendes a mí. Yo te digo que si la sana doctrina y tú que si la esto. O sea, nos gusta perder el tiempo realmente. Cuando este patriarcado siempre ha dicho, toda la persona que crea en Cristo, toda persona que crea en Cristo, para mí es hermano porque es cristiano y somos hermanos de Cristo. Que no lo quieran entender, su problema, que me hablen a mí de sana, no, porque hay una sana doctrina y por eso es que esta iglesia no se lleva con esta y esta con otra, porque la famosa sana doctrina, que yo no sé dónde la sacaron, porque la sana doctrina es creerse el credo. Y perdón este juego de palabras. Creerse el credo. Usted el credo lo acepta, bien, es cristiano. No lo acepta, bien, no es cristiano. Incluso el diapasón se abre. Usted puede no entender cosas del credo, pero usted cree que Cristo es su Señor y Salvador. Señor, y ya usted es cristiano y para mí es un hermano. Pero bueno, nos perdemos el tiempo porque realmente cuando ya uno toma la jefatura de una iglesia o la administra, realmente como que a veces el tiempo se pierde un poco.
Y entonces nos podemos poner a hacer muchas cosas, pero nos sentamos. Y como no tenemos nada en qué pensar, nos peleamos con la gente. Yo creo que también la vida se complejiza tanto y llevamos tantos problemas que con alguien tenemos que pagarla. Y bueno, la pagamos entre los mismos cristianos, nos comemos. Déjenme decirles algo. No recuerdo, pero fue en el proceso de Pablo de Tarso. Ahora no recuerdo el nombre del que estaba en el Sanedrín, que dice, no dejen. Y esto no está en la Biblia. Esto en la Biblia se habla un poco cuando el caso de Pablo de Tarso, que lo apresan. Pero se habla mucho después. Decían, a los cristianos no hace falta seguirlos persiguiendo. Ellos solo se perseguirán. Y ellos solo se matarán entre ellos. Y bueno, parece que así ha sido. Cerulario acaba con aquello, cierra todas las iglesias latinas. El Papa, por otra parte, cierra todas las griegas. Y en el 1054, el legado papal lo envía León IX. Llega a Constantinopla para negarle a Cerulario el título de patriarca ecuménico como una forma de presionarlo para que reconociera que el Papa de Roma habría de ser la cabeza de todas las iglesias. Cerulario, por supuesto. De más está decirlo. La realidad es que cuando el legado llega y le da la carta a Cerulario, en la misma carta dicen que la vira y al dorso escribe otra carta de comunión. ¿En qué hizo eso? En el mismo altar. La viró, pidió y escribió y se la dio a los legados. Los principales propósitos de esta delegación papal realmente era buscar ayuda del emperador bizantino Constantino IX. ¿Por qué? Porque ya estaba la conquista de Italia meridional. Los normandos ya estaban conquistando la Italia. Y por tanto responder a los ataques de León de Ácrida contra el uso del pan ácimo y otras costumbres occidentales, ataques que contaban con el apoyo de Cerulario. Cerulario, cuando no podía hacerlo él, empujaba para que se hiciese. Bueno, la validez del acto de los legados occidentales siempre fue dudosa. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando los legados llegan a excomulgar a Cerulario, ya el Papa León estaba muerto. Por tanto, solo se aplicaba a los legados personalmente. Cuando llega la carta de excomunión, ya León estaba muerto. Por tanto, había una sede vacante y en sede vacante no se puede excomulgar a nadie. Hay que esperar que haya un sumo pontífice. Por tanto, esto siempre ha sido un poco extraño. Aún así, en vez de preguntar y decir esto no se puede hacer, se está violando un canon, el Papa no está, no hay Papa, esperen que se escoja. Bueno, la Iglesia así todo se divide en líneas doctrinales, teológicas, lingüísticas, porque en el Roma se sigue usando el latín y en el bizantino el griego, y realmente estas brechas nunca se curaron. Hoy en día cada parte se acusa de que al Papa de Roma le dijeron hace poco hereje cuando viajó, le dijeron eres un hereje. Bueno, no tenemos nada que hacer, ya le digo, cuando nos aburrimos nos peleamos. Ahora, cuando hubo un poquito de acercamiento fue cuando el conflicto que ya estaba con los musulmanes y se trató de hacer una reconciliación, pero que se dificulta por el tema de las cruzadas. Porque los cruzados eran latinos, o sea, de ritos romanos. Ahora bien, este rito latino, que era el que practicaban los cruzados, da lugar a la masacre de los latinos en 1182, la represalia de Occidente mediante el saqueo de Tesalónica en el 1185, la captura y saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada en el 1204 y la imposición de patriarcas latinos. Por tanto, lo que se pensó que iba a lograr las cruzadas, que era unificar a las iglesias contra los musulmanes, lo que hizo fueron los templarios, es decir, aquí vamos a llegar hasta Tierra Santa y más allá, pero bajo la corona del Papa de Roma. Y por tanto se depone a todos los patriarcas ortodoxos u orientales
por patriarcas latinos. Los estados cruzados, bueno, donde llegaban, ¿dónde está el patriarca? ¿Usted qué es? ¿Patriarca ortodoxo oriental? Sí, pues ya usted aquí no pinta nada. Si no se va de aquí, lo matamos. Y decían, mándennos a un obispo de Roma para que asuma el patriarcado aquí. Por esto es que se supone la existencia de dos pretendientes que siempre están de esa rivalidad. Y viene el otro problema, que es la existencia de dos patriarcas en Antioquia, Constantinopla y Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo evidente la existencia del cisma? Mientras tanto no sabían, vamos a decirlo así, no se habían muchos dado cuenta de lo que estaba sucediendo, hasta que se dan cuenta que decimos el patriarcado de Antioquía. Bueno, ese patriarcado de dónde es? No, patriarcado latino. Entonces así, incluso hoy en día usted llega a Jerusalén, no sabe nada, y entra a una iglesia y dice, mira, iglesia armenia, y entran. Ah, mira, pero aquí no son tan ortodoxos, aquí qué cosas son. No, es que este es el patriarcado armenio, perdón, de rito latino. Ah, sales. Y cuando llegas, esta es la iglesia griega. Ah, mira, no, pero esta es la griega de rito latino. Ah, ya. O sea, que convivieron siempre sedes patriarcales en Antioquia, dos patriarcas de Antioquia, uno latino, uno oriental. Dos patriarcas de Constantinopla, uno latino, otro oriental. Y dos patriarcas en Jerusalén, uno latino y otro oriental. Por tanto, y ahí las personas sí se dieron cuenta del gran cisma y de lo mucho que nos dividía este problema. Se han hecho a través de varios años intentos de reconciliación y ninguno ha fructificado. El último problema fue Tahuadros, que dijo que se terminaban las conversaciones con Occidente. Se le sumaron el patriarca de Moscú, porque por la apertura muy tímida que ha hecho la Iglesia Católica a acoger a las personas homosexuales, etc. Cosa que ellos ven como una herejía manifiesta. Entonces el patriarca de Moscú, que tiene mucho poder, mañana hablaremos del problema de los rusos, pasado mañana hablaremos del problema de los rusos, de la iglesia rusa, y los problemas que está enfrentando ahora. Entonces ese poder de Moscú ha hecho que, bueno, la ortodoxia ya con Francisco tomó un auge, y a la vez que Francisco dijo, bueno, tenemos que acoger a todos, pues dijeron, bueno, todos menos estos y estos. Y si vas a seguir en esa línea, mira, nosotros nos vamos. Y el primero que empezó fue el patriarca ortodoxo ruso, y luego Kirill, y luego Tahuadros, el patriarca, el papa de los coptos. Dijo, se dan por terminadas las conversaciones con Roma. Y entre guerra y guerra, ya usted no sabe cuando llega a Jerusalén, ni dónde está entrando, ni en qué iglesia está entrando. Por eso siempre digo, miren bien, si arriba dice rito latino, sí están unidas a Roma. Si no dice rito latino, sino ortodoxa, pues entonces esas son con un patriarca aparte. Pero cuando vean rito latino, que sepan que son esos patriarcados que desde las cruzadas el Papa decía, tiene que haber un patriarca latino. Ya cuando se acaban las cruzadas, pues los ortodoxos vuelven a mandar sus patriarcas y se quedan dos patriarcados. Siempre hay dos iglesias, una latina, una ortodoxa. Una latina, una ortodoxa. Todo el mismo nombre, el mismo santo, el mismo todo, pero una latina y una ortodoxa. Y en esa guerra, entre lo que ellos gravitan, nosotros nos quedamos aparte y entendemos que todo el que diga ser cristiano, para nosotros es nuestro hermano, y no tenemos ese problema de comulgué aquí o comulgué allá. Me bauticé aquí o me bauticé allá. Nosotros reconocemos el bautizo de todas las iglesias romanas, o sea, las latinas, de rito latino, reconocemos todos los bautizos y comuniones de los ritos orientales, y recogemos, y también acogemos, respetamos y validamos todos los bautizos y comuniones de la iglesia anglicana. Porque no estamos con muchas en comunión, pero sí hay un reconocimiento al patriarcado de María Magdalena, el cual yo presido. Administro el ganado, como digo yo.
Sí, porque esto de presido es como presidente. Y no. Yo siempre he dicho que yo soy una pulga en un lomo. Yo soy como una pulga chiquitita en un lomo. En el lomo de Dios. Cuando menos me lo imaginas así, me tumba. O sea, yo no soy superior, ni soy vicario de nadie, no. Pero bueno, alguien tiene siempre que dirigir las cosas. A pesar de que aquí todos hacen sínodo. El sínodo de obispos no para. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hasta aquí el tema de el cisma Oriente-Occidente no vino en el 1054, ya desde antes estaban estos problemas como la procedencia del Espíritu Santo, el uso del pan ácimo, el patriarcado de Constantinopla, etcétera. Ya estaban dando fricciones y mucho de qué hablar. Y explota con la infalibilidad papal y el Papa decir que es el sumo pontífice de toda la iglesia, de todos los católicos del mundo. Se rompe la pentarquía, nadie quiere perder la posición que detenta y mucho menos porque te da la gana a ti. Eso fue lo que pasó. Se los cuento siempre como si hubiese sucedido ayer para que puedan entender la gravedad y yo creo que un poco los caprichos y las tonterías de los hombres. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo encuentro. Lean mucho y recuerden, todo el que crea que Cristo es su Señor y Salvador es su hermano. No importa un concepto, no importa su filosofía. Cristiano es todo el que cree en Cristo. Hasta un próximo encuentro.